De mucho tiempo. De mucho tiempo, aquí nuevamente en tu set. Y para hablar de lo mismo, creo que la última vez que estuve aquí hablábamos de inseguridad y creo que no ha cambiado prácticamente nada, incluso ha aumentado el accionar delictivo y por eso es estas iniciativas ciudadanas de crear algunas páginas en redes sociales, básicamente alentando a la violencia, ¿no? Qué bueno que toque ese tema, porque me interesa su opinión. Fíjate, yo creo que las iniciativas ciudadanas son necesarias, son muy importantes para generar la presión que necesitan las autoridades para sensibilizarse y actuar. Pero no se puede permitir que la parte inicial que se refiere a chapa tu choro, para hablar en términos concretos. Y dejarlo paralítico. Esa segunda parte es la que no se puede aceptar, porque es absolutamente riesgoso, porque incita a la violencia, porque genera, en fin, reacciones desmedidas de parte de la población, pero por sobre todas las cosas porque justamente los organizadores se pueden ver envueltos en un delito y pueden perder la libertad a partir de plantear agresiones físicas, porque el decir déjalo paralítico es evidente que es una agresión física severa que está tipificado en el Código Penal y que podrían perder la libertad, ¿no? No, además bajo la consigna de que todos hacemos justicia con nuestras propias manos porque el sistema no funciona, nos terminamos convirtiendo en fuente ovejuna. Sí, sin duda, no es lo que se debería de hacer. Ahora, claro, la gente está harta, la gente está indignada. Yo estuve hoy día en el velorio de este valeroso miembro de la Policía Nacional, el suboficial Adolfo Castellano, de UDEX, que desactivó esta granada el día de ayer y que lamentablemente explosionó y perdió la vida, y la gente en el velorio en sí estaba sumamente mortificada, pidiendo a gritos que las autoridades hagan un trabajo adecuado. Y creo yo, y esto lo digo sin ánimo de personalizar, sin ánimo de responsabilizar a alguien en particular, pero creo yo que esto depende directamente del presidente de la República, es nuestro más alto representante, es el que representa a la nación y tiene que asumir el liderazgo que la población está esperando, ¿no? Ok, pero ¿cuál es el primer paso para demostrar que se está asumiendo el problema y tomando medidas al respecto? Volver a asumir la presidencia en el CONASEC, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y es importante entender lo que es el CONASEC. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un consejo de Estado. El Consejo de Ministros, digamos, que vendría a ser una especie de equivalente, es un consejo de un sector del Estado que es el Ejecutivo. Pero el Consejo de Estado, llamado CONASEC, lucha contra la criminalidad y tiene ahí a los más altos representantes de la nación: presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo y evidentemente presidente del Ejecutivo, que es el presidente de la República, con los ministros vinculados al sector y con algunos representantes de las regiones y de las ciudades más convulsionadas del país. Y ahí es donde se deberían de tomar las decisiones y ahí es donde se debería de plantear medidas orientadas al corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es en donde no se ha hecho prácticamente nada y nosotros venimos reclamando, tú has mencionado una por ejemplo, y hace 3 años efectivamente, que se implemente el decreto legislativo 1095, que es el marco legal que lo contempla, para que salgan los militares a apoyar el trabajo de la Policía Nacional, evidentemente por un periodo corto, por un periodo en el que se tiene que tomar el control de la situación. Estamos en una situación de descontrol, y esto no es generar zozobra, ni el pánico, ni digamos una situación de inseguridad absoluta. Hay que decir las cosas como son. Estamos realmente en una situación de pérdida de control y hay que retomarlo. Pero con relación a ese tema, esta propuesta de que salgan los militares a la calle, muchos especialistas, autoridades han dicho que sería una locura, empezando porque justamente los militares no tienen la preparación adecuada para fungir de policías, como los policías tampoco mañana podrían hacer la labor de un agente o suboficial de la Marina de Guerra o del Ejército Peruano. A ver, Julián, hay varias cosas sobre eso. Primero, a mí me parece, digamos, una ofensa a las Fuerzas Armadas el plantear que solamente están preparados para la guerra o para salir a matar. Algunos lo han dicho, y algunos de estos especialistas a los que tú te has referido. Me parece de muy mal gusto porque ellos tienen preparación táctica, tienen inteligencia, hay una carrera militar que los respalda y que los ampara, y que evidentemente muestra que son profesionales en lo que saben hacer y en lo que realizan. Los militares, hay que recordarlo también, en los 90 se hicieron mucho trabajo social, mucha labor social, apoyando a la población en determinadas actividades. Los militares
salen el día más emblemático de la democracia del país, el día de las elecciones. Salen a custodiar y a proteger el material electoral y a proteger a la ciudadanía cuando va a votar. Y no ha habido absolutamente ningún muerto, ni ninguna agresión física, ni nada. Con total tranquilidad se ha llevado a cabo estos encargos que le ha dado la nación a las fuerzas militares para hacer ese trabajo. Y una más, y esta es la más importante. Los militares hoy trabajan en 8 regiones apoyando a la Policía Nacional dentro del marco de los alcances del Decreto Legislativo 1095 para combatir a la minería ilegal. 8 regiones están en las calles, están trabajando con la Policía Nacional y nadie dice nada al respecto. Pregunto, ¿ha habido alguna baja, ha habido algún exceso de los militares producto de este trabajo que es en apoyo a la Policía Nacional y que es la policía la que mantiene el orden del control interno? Este gobierno lo ha implementado en 8 regiones. Entonces, si funciona para la minería ilegal, para contrarrestar el avance de la minería ilegal, ¿por qué no emplearlo para contrarrestar el avance de la delincuencia que nos está matando a los peruanos? Quizás un gran problema es que todo este asunto que se está evaluando, analizando por el temor, la zozobra que existe y que no es un invento, porque es una sensación más que una percepción de todos los ciudadanos, incluso los políticos, que no dejan de ser ciudadanos, de la gente que se moviliza en su vehículo privado, en los que toman una combi, en los que suben el metropolitano, en los que están en el interior de nuestro país. Claro, surge en medio de una coyuntura, ¿no?, donde hay muchos intereses evidentemente políticos en juego, porque estamos a puertas de los próximos comicios. Alejandro Toledo, quien ya sabemos que va a postular el próximo año, tenía una postura sumamente crítica con relación al discurso que usted sí mantiene en el transcurso de los años. Y ahora lo hemos escuchado hablar y yo no sabía de verdad si era Alejandro Toledo o si era Renzo Rayardo con la máscara de Alejandro Toledo. En todo caso, le voy a pedir que nos acompañe a escuchar sus declaraciones, por supuesto, porque con mucho gusto. Es interesante que ustedes puedan responder. Positivo, ¿no? Qué bueno que se esté sumando a esta iniciativa que viene de mucho tiempo, así que yo saludo pues esa capacidad de reflexión del expresidente de la República para entender que hay un clamor nacional y que evidentemente esto es algo que hay que implementar en el más breve plazo, pero escuchemos lo que dijo Alejandro Toledo desde Chimbote. Ya está haciendo campaña. Quiero agarrar a todos los quiero matar el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las propuestas para eso? He tomado esa iniciativa, pero yo propongo algo muy concreto. Por un periodo corto, sacar las Fuerzas Armadas y las policiales conjuntamente. Seguir con todo. ¿Es posible? Para eso hay que aumentar los sueldos de los policías y exigirle que cumplan. Sí es posible, querida amiga, porque ya lo estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico. Cuando uno escucha este tipo de declaraciones, no porque lo que esté diciendo Alejandro Toledo sea una locura, sino porque es lo que venimos escuchando desde hace 3, 4, 5, 8, 9 años, y nadie cambia nada. Y a la hora de la hora sí existe una gran intención de articular la policía de una manera mucho más ordenada y que esta a su vez funcione con el Ministerio Público de tal manera que el Poder Judicial luego no libera a los delincuentes que evidentemente han sido sobre todo hallados, encontrados, chapados en flagrancia. Pero igual, las cosas están igual o incluso peor. Sí, a ver, Juliana, en relación a las declaraciones, vuelvo a decirte, me parece bien que más personas y más líderes de opinión y por supuesto figuras como un expresidente de la República, que además es el jefe de su bancada y tiene de alguna u otra manera que instruir a su bancada para que entiendan hoy su pensamiento, se sumen a esta iniciativa, porque es una iniciativa necesaria en un momento crítico. Pero también debo decir que para que la historia cambie, evidentemente se tiene que asumir el liderazgo, y el liderazgo lo tiene necesariamente el presidente de la República. Es el jefe de familia, es el jefe de esta gran familia llamada Perú. Y como líder y como máximo representante de la nación tiene que hacer que justamente todas las instituciones que tienen que ver en el tema, por ejemplo, has hecho un ejemplo interesante, se detiene un delincuente. El delincuente tiene que ir a un proceso penal, el titular de la acción penal es el fiscal. El fiscal tiene la potestad de liberarlo. Asumamos que no lo libera, se va al juzgado.
El juez también tiene la potestad de liberarlo, de repente lo libera. No coordinan entre las instituciones, no hay comunicación constante. Necesitamos que haya una autoridad superior que lo siente en una mesa, por eso el CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que además tiene a los más altos representantes de la nación ahí, y entonces ahí se dice, como presidente de la República, señores, comuníquense, señores, necesitamos solución, señores, está pasando esto, se están liberando delincuentes, y fluirían las cosas. Claro, pero a veces ya no Eso pasa por es un lo tema que de se falta necesita. de comunicación o de que el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial, cada uno juega su partidito. Cada uno está por su lado. Exactamente, sin importarle lo que hace el otro. Y es imposible porque uno depende del otro y es un círculo vicioso. Sí, ¿de qué sirve si tenemos una jueza que de pronto dice, estos 52 delincuentes se van a su casa, no tienen antecedentes, hay que darles una nueva oportunidad? Cuando la policía los encontró metidos en una le echa la casa. culpa al fiscal, Sí, claro. que emitió mal su denuncia fiscal. Bueno, hubiese Entonces, perdido el televisor, la señora jueza. Volvemos a lo de siempre. Las instituciones vinculadas no comunican, no dialogan, cada uno hace lo que le da la gana. Ok, pero ¿qué Y hacer cada uno primero, trata de hacer lo congresista? que puede. Entonces, ahí es donde se necesita un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, el foro correspondiente y el órgano competente es el CONASEC, ¿Y cuánto demoraría, que reitero, digamos? es el Consejo de Estado de Seguridad Ciudadana, y permíteme terminar la idea, Juliana, y que liderado, presidido por el propio presidente de la República, generaría enormes avances, enormes avances. Desde el CONASEC se tienen que implementar las políticas a mediano, largo plazo, pero sobre todo al corto plazo, con hechos concretos, con planteamientos concretos y con digamos, pronunciamientos hacia la población de los avances que se van logrando ahí. Fíjate, el presidente Álvaro Uribe, que es una figura emblemática en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, sobre todo el narcotráfico que tanto daño hizo en Colombia, cuando él asume la presidencia, él decide mantener un concepto que lo mantuvo durante todos sus años de gobierno, denominado las victorias tempranas. Las victorias tempranas eran justamente los mensajes que daba el gobierno colombiano a la población de los avances que se iban dando. El CONASEC sería un foro extraordinario para emitir esos pronunciamientos y dar a cuenta y dar a conocer a la opinión pública de esos avances, y que obviamente tendrían que incorporar también ahí a los líderes políticos de oposición para hacer un pacto político que de una vez por todas decida cambiar la historia. Si Colombia pudo, en el caso por ejemplo de Medellín, agravar las penas bajo la figura de terrorismo, Sí. adjudicada al delincuente que utiliza por ejemplo una granada. Mira, para terminar con ese análisis que has hecho de Colombia, en Colombia se cambió la historia porque hubo liderazgo, porque hubo una autoridad, que es la más alta autoridad que tiene que asumir ese compromiso, que decidió cambiar la historia. Así de sencillo. Y él se sentó en su sillón presidencial, me refiero al presidente o al expresidente Álvaro Uribe, y dispuso de medidas que cambiaron la historia de los colombianos. Y eso es algo que nos está faltando aquí, y no necesariamente de este régimen, de los regímenes pasados. Esto es una constante, reiterado, y hay que entender que el día 28 de julio, que asume el nuevo gobernante, producto de las elecciones que vienen el próximo año, se tienen que realmente dar los cambios absolutamente necesarios para cambiar la historia en ese aspecto. Pero también, perdón que lo interrumpa, se tiene que tocar el tema de la educación, Sí, porque claro. finalmente la matriz, el caldo de cultivo está allí, y lo que hicieron en Medellín, por ejemplo, es visitar todos los barrios populares y construir unas bibliotecas increíbles, maravillosas, donde muchos chicos que quizás el día de mañana se podían perder creyendo que no tenían o no tienen un futuro que los pueda sacar de la pobreza en la que viven, pues dicen no, aquí mi país, el Estado me está dando esto que me va a permitir concursar, participar en la vida civil con las mismas herramientas que un chico que va al mejor colegio, al más caro, al más pituco, y vive en la zona más exclusiva de Colombia. Y en la red de transporte del metro colombiano y el teleférico Sí, que sí. cruza por la ciudad de Medellín, en todos los paraderos hay unas bibliotecas, digamos, portátiles, por decirlo de una manera, que la gente tiene acceso y derecho a leer libros gratuitamente y los van depositando en el paradero siguiente. Es realmente una política de desarrollo de la ciudad que evidentemente incluye la parte educativa, y que hoy Medellín, hace no mucho tiempo tuve la suerte de estar al día siguiente de esa nominación. Medellín ha sido la ciudad
ha ganado durante varios años consecutivos más innovadora del mundo. Es maravilloso. Y producto pues del trabajo esforzado que se hizo. Y ese es el tema es que la inseguridad es multicausal, es multisectorial, y por eso justamente es que hay que asumir el liderazgo para que todos actúen de forma simultánea, Juliana. En educación, que es el lado preventivo, en el aspecto penitenciario, el hacinamiento es monstruoso, y claro, si tú tienes más represión, si tú detienes más delincuentes, si modificas las normas, si modificas la ley, como lo ha hablado hoy día José Luis Pérez Guadalupe, del cual me quiero referir brevemente, en lo que ha manifestado el día de hoy, pero si tú tienes toda una, digamos, severidad en las sentencias, vas a tener más hacinamiento. Entonces tiene que trabajarse de forma simultánea también en ese aspecto. Esto es un tema que requiere de todos, pero bajo una cabeza que tiene que ser el que tome las decisiones. Ahora, en relación al tema del terrorismo delincuencial, evidentemente yo estoy de acuerdo que hay que modificar la norma, y hay que modificarla para que las penas sean severas. Las penas por terrorismo son de 35 años hasta la cadena perpetua. Y yo creo que es absolutamente necesario, cuando se utilizan estas armas de guerra, estos proyectiles, las granadas, estos explosivos, y sobre todo causando el pánico y el terror en la población, e incluso llevándolo a lugares en donde hay una población vulnerable como los niños. Ok, pero la brecha para reconocer el delito común con lo que vendría a ser un caso de terrorismo va a ser, quizás, si esto se aplica, si se hace una reforma, una modificación en la legislación desde el Congreso de la República, muy difícil de vislumbrar. ¿Por qué? Porque el terrorismo justamente es considerado como tal por una cuestión ideológica, y el delincuente común no tiene esa ideología, sí, sale y mata. Hay que incorporar el concepto de actividad delincuencial, y sobre todo en banda. Eso es un tema de aumentarle un párrafo, y te digo en este momento, al decreto ley 25475, que es el marco matriz de todos los delitos por terrorismo. Y hay que decir también que este se ha ido modificando a través de algunos dispositivos, una ley del año 2012 y también un decreto legislativo 995. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay una modificación que establece las penas, que es este decreto legislativo 995, y al decir decreto legislativo hay que entender que esto se da en el marco de una delegación de facultades que se dio en el año 2007. Nosotros acabamos de darle delegación de facultades al Ejecutivo en Seguridad Ciudadana, y es el Ejecutivo en este momento quien tiene el poder y tiene la autorización del Parlamento para legislar, por ejemplo, en la modificación de esta norma. Así que no es el Congreso. O sea, en Palacio de Gobierno podrían crear la estrategia para que esta pregunta que se ha hecho hoy públicamente, el ministro del Interior, sea resuelta desde allá y simplemente a eso iba. El anuncio de José Luis Pérez Guadalupe, mi amigo José Luis Pérez Guadalupe, es muy bueno. Él habla de ponerlo en el debate, me parece bien, pero ese anuncio puede aterrizarlo en una ley, porque tienen las facultades que nosotros en el Parlamento les otorgamos para legislar en seguridad ciudadana. Así que sería bueno que se pongan a trabajar los asesores en el Ministerio del Interior o en la Presidencia de la República, y podamos tener en las próximas horas una ley, porque están facultados para hacerlo, vinculada a temas de terrorismo delincuencial. Tanto por hacer y tanta urgencia justamente por ejecutar acciones que realmente ya no ponga paños fríos a la situación, porque aquí hay que tomar el toro por las altas, por las astas. Acá estamos ya acostumbrados a que todos los días ante un acto delictivo nos den un Panadol para que el dolor baje un poquito, para no estar tan temerosos, pero ya necesitamos antibióticos, señores, porque la situación es grave. Gracias por haber venido, congresista. Muchas gracias, Juliana. Lo que necesitamos es que nos gobiernen, necesitamos que se imponga el respeto y que la autoridad esté presente, no solamente físicamente, no solamente a través de los medios de comunicación, sino actuando. Y eso es lo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, y bueno, lo ratificamos el día de hoy, porque ya la población no puede esperar más. Todos los días nos matan a nuestros seres queridos, todos los días hay derramamiento de sangre, todos los días hay actos vandálicos, delincuenciales, y está generando un daño enorme en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haber